Continúan las negociaciones para formalizar un futuro gobierno de España. Ya sabemos básicamente las líneas rojas que se han puesto unos y otros. Lo que no sabemos es si al final las bases de negociación se están alcanzando, logrando algún tipo de acuerdo. Cada día que sucede, cada día que pasa, parece que el acercamiento a una u otra formación del Partido Socialista depende. Hoy parece que está más cerca el PSOE de Ciudadanos que de Podemos. Podemos se quiere distanciar. Ya veremos la próxima semana qué es lo que ocurre. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más aquí, en La Picota, en Televisión Extremeña. Sean bienvenidos a este espacio de debate, a este espacio en el que analizamos a través de la opinión la actualidad que nos rodea. Buenas noches, hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Juan Viera, buenas noches. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? Domingo Hidalgo, hola. ¿Qué Muy tal? buenas, paz y bien a todos. Pues vamos a hablar en primera instancia del anuncio que ayer hizo el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y que ya adelantamos aquí en este tiempo de La Picota, sobre el primer cambio de gobierno que se ha formalizado tras la dimisión del edil socialista Francisco José Bustamante. Las delegaciones que tenía Bustamante se han repartido en dos. Concretamente la de Recursos Humanos ha ido a parar a Mercedes Carmona, que conserva también la de Servicios Sociales, y la otra que tenía concretamente va a Catalina Alarcón, la otra delegación que asumía Francisco José Bustamante. Pero yo creo que como está aquí Antonio Vélez y está en coalición, como sabemos todos, el SIEX con el Partido Socialista, creo que la primera intervención debe ser tuya, porque Mercedes Carmona sale reforzada con este cambio de gobierno. Hombre, a mí me ha resultado muy satisfactorio porque Mercedes procede de SIES, fue la cuota que se incorporó en las listas conjuntas y claro, de aquí se deriva una reflexión. Siendo como es una delegación muy dura, muy de lupa, muy el disparadero de todo el mundo, porque lógicamente, claro, ahí confluyen factores fundamentalmente personales, intereses particulares de los que están dentro y de los que quieren entrar, sí, es un tema seriamente arduo, importante. Y, hombre, y que haya sido una persona que vino del bloque SIES, un partido de cuadros, un partido con responsabilidad, un partido muy significado en la ciudad y en la región. En la región estamos, el gobierno actual, eso es SIES, ¿no? Pues a mí, sinceramente, me parece muy importante, puesto que si, seguramente, dicho ya en términos coloquiales, en términos extendidos, si se me hubiera hecho más caso, en aquel momento, cuando pactamos las listas, posiblemente hubiéramos metido más gente también de alto nivel. Sí, el que haya sido, tras la división de mi buen amigo Bustamante, amigo y excompañero, compañero laboral, funcionarial, Mercedes Carmona, pues a mí sinceramente me satisface, puesto que yo aposté por esa opción, pero por más gente que podía haber estado perfectamente ahí. Es decir, nos satisface muchísimo. Y abierto también que es un tema muy complicado. Ayer cuando hablé con ella se lo dije, es un tema muy complicado. Hay que tener mano izquierda, hay que tener mucho músculo en la acción, hay que ser muy objetivo y bueno, ese es el tema en el que nosotros tenemos total confianza en que ella va a hacer un buen papel. Sobre todo porque además tiene por delante una labor importante. Ayer anunció ya el alcalde que va a añadir funcionarios a esta delegación de Recursos Humanos, concretamente a dos personas, una de perfil jurídico y otra de perfil económico, para abordar la estructura organizativa del ayuntamiento. Y es que existen muchas plazas, al parecer, que están dotadas económicamente, pero por temas de concurso de traslados, etcétera, no están ocupadas y no están amortizadas tampoco. Esto consta como personal, indudablemente, en los presupuestos, y el Ministerio ha obligado, como sabéis, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, a reducir un 5% la masa salarial en las administraciones locales. Lo que se trata es de limpiar un poco todo el organigrama del ayuntamiento. Cree el alcalde precisamente que con esta nueva relación de puestos de trabajo, este RPT
que va a negociar con los sindicatos, se van a librar o se van a amortizar muchos puestos y por tanto no va a contar, y con eso prácticamente se va a cumplir con lo que pide el Ministerio de Hacienda y por tanto también se va a poder aprobar los presupuestos de este año 2016. La otra delegación, decía, que tenía Francisco José Bustamante, es la de empleo, que pasa a desarrollarla la nueva edil que entra y que tomará posesión el próximo día 25, en el pleno del día 25 de febrero, que es Catalina Alarcón. Domingo. Bueno, en primer lugar, felicitar por la carga que conlleva el cargo. Yo la última vez que vi a Mercedes fue el jueves pasado, el miércoles no me acuerdo, jueves pasado, en la procesión de las antorchas de la Hospitalidad de Lourdes, que se celebró tuvo lugar durante la zona del barrio, la parroquia de Cristo Rey, en la que ella junto a otro concejal, creo que se llamaba Pedro, ya no me hagas mucho caso, fueron los dos. Hay que agradecer al ayuntamiento, Pedro Blas Padillo, no solamente que fueran, en este caso, dos representantes del ayuntamiento, sino también agradecer la gran labor que hizo la policía local, que tuvo que cortar el tráfico durante el tiempo que duró esa procesión por la zona de Cristo Rey, calle Calvario, en fin, plaza de Luis Chamizo. Bueno, hay una asignatura pendiente en este ayuntamiento de siempre, en general en este ayuntamiento como en todo, que es el tema de la RPT. El tema de personal es muy complicado en cualquier administración, y máxime en una administración local. Del mismo modo que un diputado nacional no le van parando por la calle ni a un diputado autonómico, ni tan siquiera a un diputado provincial. No le paran por la calle porque hay un bache, no le paran por la calle porque la farola no funciona, no le paran por la calle porque la basura no se ha recogido, no le paran por la calle porque hay un botellón en tal zona o porque hay un atasco. Entre otras cosas porque ni al diputado autonómico, ni al diputado nacional o senador, ni al diputado provincial se le conocen. Pero a quien sí se le conoce es al concejal. Bueno, pues lo primero que se le va a preguntar y se le va a pedir por todo eso hemos pasado todos, se le va a pedir a Mercedes, como a Antonio Vélez en su momento, como a cualquiera que haya estado en la administración local: oye, a ver si puedes encontrarme un trabajo, así me puedes conseguir algo para mi hija, hombre, mira. Yo creo que ojalá de una santa vez lo que haya en la administración local sea exclusivamente Apagamos el móvil. Apagado ha quedado. Lo que tiene que haber es transparencia de una santa vez, y ojalá en los ayuntamientos, pues en la medida de lo posible, pues el personal que haya sea un personal funcionarial. Y termino. El Ayuntamiento de Mérida, ya que me has dado la señal, que no lo ven los televidentes, ya es que nos da la señal el moderador, tenemos que estar muy atentos. Bueno, pues la mayor empresa o el mayor volumen de empleados que existe en Mérida son los trabajadores municipales, el ayuntamiento. Quizás el hospital tenga más, pero ya está, bueno, prescindiendo de la Junta de Extremadura, pero a nivel de, no sé si son rondando los 1000 trabajadores, oscilará, a lo mejor son a veces 800, depende de las concesiones que haya de basura y todo lo demás, pero rondando los 1000 trabajadores, que no es poco. Y los planes de empleo también que están abordando, que eso cuentan también. Juan. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo tanto Domingo como Antonio. Además, creo que la concejala que atiende, en este caso Mercedes Carmona, que atiende la Delegación de Servicios Sociales, en estos momentos, por las circunstancias económicas y sociales que atravesamos, es una concejalía de la máxima importancia, ¿no? Pues es que es la que de alguna manera hace frente, si no estoy equivocado, a todos los temas relacionados con la renta básica, sí, con la pobreza energética, con el tema de la vivienda y con la relación de puestos de trabajo, que es bastante conflictivo, ¿no? Y por tanto, y más en Mérida, en donde hay un movimiento social importante que llevan a cabo los campamentos de dignidad, con una exigencia que lógicamente se desprende de la situación económica que viven muchas familias, ¿no? Antonio. Sí, bueno, efectivamente, estamos en la misma tesitura. Es verdad que la referencia que es un ayuntamiento como factor de participación social, de impulso, de gestión, de desarrollo de una ciudad y de su término, pero también en relación con el empleo, pues son expectativas importantes, claro. En fin, no nada que reprochar lo que ha dicho Domingo, nada, pero también decir
que al margen, ojalá lleguemos a ese planteamiento absolutamente equilibrado, objetivo en todos los comportamientos. De cualquier forma, te recuerdo que el catecismo Ripalda, siendo yo crío, que fue el que estudiamos en mi época, decía, ¿qué es rezar? Estudiaban cosas serias. ¿Sabes cuál era la definición de rezar? 2 puntos. Rezar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. No es el caso de Mercedes Carbón, mercedes. Te has quedado, dádivas. Te has quedado con eso. Bueno, vamos a hablar de los presupuestos autonómicos, porque hoy la consejera Pilar Blanco Morales ha entregado a la presidenta de la Asamblea de Extremadura el proyecto de presupuesto, segundo proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara para iniciar su trámite parlamentario, con una espada de Damocles encima, y es que no sabemos exactamente cuál es la postura de Podemos acerca de los mismos, si al final va a ejercer el derecho de veto, por decirlo de alguna manera, con esa moción a la totalidad, ¿no? Esa enmienda a la totalidad, o finalmente se va a abstener o va a presentar enmiendas a este presupuesto que ha presentado Guillermo Fernández Vara, y del que la principal nota predominante respecto al anterior es que se han sumado 8,3 millones de euros de ingresos procedente de varios ajustes. Antonio. Sí, yo creo que este tema siempre va a ser recurrente y ayer dijo algo Guillermo Fernández Vara que a mí sinceramente me gustó. No es por darle vaselina ni mucho menos, sino porque objetivamente me pareció muy acertado. Dijo, esto es un tema de responsabilidad conjunta, de responsabilidad colectiva, de responsabilidad multipartidista. Y de este juego conviene, sobre todo porque siempre hay que entender que en Extremadura hay una circunstancia que quizás no son transferibles al resto de España. O sea, aquí hay un electorado muy fijo, muy bipolar, muy bipartidista. Es verdad, está ahí, está ahí. ¿Será bueno? ¿Será malo? Yo pienso que en gran medida es bueno, porque implica pues el viejo juego de la alternancia, que, en fin, hay que analizarlo también por qué se ha quebrado, y aquí lo hemos dicho en esta tertulia. Pero ayer decía, Guillermo Fernández Vara decía este tema, aludía a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad conjunta. Claro, aquí se han dado hechos, ayer yo veía también a Manzano, al que fue presidente de la Asamblea, un destacado militante, presidente, secretario del PP y secretario provincial del PP, ¿no? Regional. Sí, secretario general. Así es que es la inversa de los partidos de izquierda. El presidente es Monago y el secretario general es Manzano. Y yo lo vi muy de tribuna, poco metemiedos. No me gustó. No me gustó porque, igual que hay un elemento lubricador en el juego, donde está Clemente Checa, que es el responsable en gran medida, con el responsable político subsidiario, que es el PP, en este caso, del agujero de los 525 millones por el que Antonio Fernández salió corriendo. Es decir, el anterior presupuesto se infló en un gasto de más de 500 millones sobre unos ingresos no concretos, no fijos, no reales. En consecuencia, ese hecho se ha producido. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, hombre, que hay otro hecho que hay que sopesar también, que el gran error que comete el PP en el trámite de enmiendas a la totalidad es votar la enmienda a la totalidad de Podemos, cuando ahora Podemos está jugando a ver quién pone más o quién pone menos, o a quién elegimos. Yo creo que hay un juego maniqueo, un juego, dicho sea políticamente, de cierta hipocresía, valga la redundancia, también política. Por lo tanto, en principio, apunto como un elemento de debate la posición expresada ayer por Guillermo Fernández Vara como presidente del Gobierno respecto de esa cuestión. La corresponsabilidad del PP tiene que sustanciarse. A mí personalmente me parecía que el PP, el Partido Popular, tendría que, en principio, simplemente abstenerse, no traer la cuestión. Ya entró aprobando erróneamente, y lo entiende cualquiera, aprobando la enmienda a la totalidad de Podemos, cuya no sé si honorabilidad al respecto, políticamente hablando, pongo en si duda. os parece que también hay cierto postureo todavía político dependiendo de las negociaciones que se están realizando en Madrid.
y que las órdenes vienen de Madrid sobre la postura que han de adoptar los partidos. No es transferible No, Madrid. No es transferible Juan, Madrid venga. con Extremadura, con Venga. todo mi respeto. Bueno, yo creo que, en primer lugar, decir que en Extremadura, que es una comunidad en donde no somos ricos, por decirlo de alguna manera, es difícil hacer unos presupuestos en donde, bueno, los ingresos están muy limitados y, por tanto, los gastos siempre van a tener ese problema de la limitación que imponen ya los propios ingresos, ¿no? Puesto que las transferencias que proceden del Estado tampoco son, digamos, muy determinantes, ¿no? Hay que empezar por lo que hemos comentado muchas veces, que sería necesario que el Estado dispusiese de más medios en base a una fiscalidad progresiva con el ánimo de poder dar más a las comunidades autónomas y en este caso a Extremadura, que es la que más necesita. O sea, habría que empezar por ahí. Después, a la hora de la elaboración de los presupuestos, lógicamente hay muchas dificultades y atender a las exigencias de los diferentes partidos políticos es difícil, y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos actualmente, en donde a nivel nacional se intenta formar un gobierno y en donde hay un condicionante directo desde Madrid aquí a Extremadura, ¿no? Tanto la influencia que puede tener el Partido Popular sobre sus correligionarios en Extremadura o Podemos, etcétera, ¿no? Y por tanto es difícil. Lo que yo sí creo es que hay una serie de necesidades básicas que tiene la sociedad extremeña que habría que cumplimentar, habría que satisfacer en los presupuestos, ¿no? Y ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, que si la renta básica, que si la pobreza energética, que si cierta infraestructura, sobre todo las infraestructuras ferroviarias básicas para el desarrollo de la región, etcétera. Todo lo demás, pues, impone una serie de comportamientos de cesión a los diferentes partidos políticos, y lo que no puede ser es que Podemos caiga nuevamente en el error de compartir oposición radical a los presupuestos con el Partido Popular, puesto que eso de alguna manera va a condicionar su futuro y va a llevar a cabo una identificación con Izquierda Unida, que fue, digamos, la causa fundamental de su hecatombe aquí en Extremadura. Por todo lo demás, yo entiendo la dificultad que hay para hacer unos presupuestos en donde hay una limitación de ingresos muy importante y hay unas necesidades básicas muy grandes, ¿no? Domingo. A mí me hubiera gustado haber escuchado las líneas generales de por dónde va el proyecto de presupuesto. Líneas generales, es decir, si va a haber más gastos, seguro que sí. Sobre papel habrá más ingresos, seguro que también. Tú has apuntado 8,3 millones de euros. 8,3, no, 83 millones. Perdón, he entendido 8,3. 83 millones, que no son pocos. Yo hay días que no lo gano. Y probablemente vosotros tampoco habrá días que no lo ganáis. Bueno, el caso es que a mí lo que me dolería es que los ingresos fuesen inventados, es decir, para rellenar el presupuesto. Ahora, políticamente, Antonio no lo ve bien. Bueno, el caso es que se hizo mucha pupa con el hecho de que los presupuestos del 16 tuvieran que ser rechazados en su momento y han tenido que volverse a presentar. Y aquí sí es donde creo que Guillermo Fernández Vara, ha demostrado un cierto talento político y después una cierta coherencia de lo que está diciendo a nivel nacional, aplicarlo a nivel regional o autonómico. ¿Por qué? Porque supongo, por eso he dicho que no ha habido, las líneas generales no han sido explicadas, por lo menos de manera pormenorizada, y es que ¿con quién le ha interesado negociar realmente estos presupuestos a Vara? Si le hubiera interesado negociarlos con Podemos, si hubiera plegado a Podemos, probablemente le hubiera sido bastante más fácil que haberlos negociado con el PP. ¿Qué es lo que habrá conseguido del PP? Hombre, el voto afirmativo seguro que no. Pero ya se ha conseguido algo. No van a ser devueltos, no va a triunfar ninguna enmienda a la totalidad. Con lo cual, entonces, debe estar bastante consensuado en muchos aspectos esenciales el presupuesto para conseguir lo que en definitiva le interesa al partido de gobierno, que en este caso es el Partido Socialista, que ha gobernado siempre en Extremadura menos los últimos 4 años, y es que se le aprueben los presupuestos. Pero no nos engañemos, el agujero económico
y la no realidad de los presupuestos siempre ha venido a lo largo de toda la legislatura, y que dependemos de lo que suceda a nivel nacional, no hay la menor duda tampoco. ¿Van a dejar que se endeude todavía más la administración autonómica, con lo que ello conlleva de no ya repartir o redistribuir la riqueza, sino de no poder afrontar ningún tipo de inversión? Porque, yéndonos por como ejemplo, ¿qué dinero al margen del sueldo de los trabajadores se puede pagar en cosas por parte del Ayuntamiento de Mérida? Pues muy poco, el capítulo de personal es muy alto. ¿Qué es lo que va a suceder en Extremadura? Por lo menos vamos a tener unos presupuestos aprobados. Pero en tanto en cuanto no sepamos por dónde viene el viento nacional, no sabemos lo que va a pasar a nivel autonómico en cuanto a la ejecución de los presupuestos, que van a ser aprobados. Antonio. Hombre, te honra el planteamiento que has hecho, y sobre todo porque explicitas una responsabilidad muy clara que yo pienso que antes no se ha tenido, porque sobre un presupuesto de 5.000 y pico, yo creo que al gran público no le interesa tanto las especificaciones concretas de las partidas, porque incluso yo creo que aquí la clave fundamental es aprobar ese presupuesto y luego incluso en el trámite de enmiendas parciales poder reajustar. Es verdad que aquí hay un problema de entrada para hacer valorar ese presupuesto. El sentido de responsabilidad que tú muy bien lo has apuntado. ¿Respecto de qué? Respecto de cuadrar las cuentas. Aquí hay un agujero contable, un agujero real de 525 millones, del que fue responsable fundamentalmente Clemente Checa, consejero de José Antonio Monago. Bien, eso ya debía de dar un juego de honorabilidad política, que el resto yo se la doy de sobras, suficientemente, para decir, no, yo en este presupuesto tengo que asumirlo y le doy luz verde. A mí personalmente me gustaría que Podemos bajara a la responsabilidad y lo aprobara. Si no, el PP tiene que hacer una cuestión, abstenerse. ¿Para qué? Pues para empezar a hablar. El presupuesto hay que aprobarlo, y aprobarlo con un elemento que supone un 10% en el propio global de ese presupuesto. Es verdad que en ese sentido pone una frontera el PP, no hay subida de impuestos, vale. Pone una frontera el Podemos, hay que subir más dinero para pensiones, para renta básica, por una serie de cuestiones de carácter social. Bien, pero hay una cuestión que es prioritaria en el juego de una sociedad rural, el tema de la sanidad pública. Es decir, pero hay una todavía más importante, que es el rigor en las cuentas. Y a partir de que eso se produzca, efectivamente, lo has dicho muy bien, y lo has dicho antes muy bien, Juan, cuando se produzca una situación nueva en un nuevo gobierno en Madrid, automáticamente hay que hablar de algo que se está ya hablando de forma decidida, que es una revisión del modelo autonómico y del modelo de financiación autonómica. Pero en estos momentos lo vital es aprobar ese presupuesto. Y en ese sentido el PP tiene posiblemente más responsabilidad en el juego de la alternancia para ese presupuesto, y personalmente lo dije aquí alguna vez, debían de abstenerse en ese presupuesto. Y el PP, podemos aprobarlo. Venga, muy rápido, ronda. Mira, Juan, primero. Juan. Sí, bueno, yo creo que después hay cuestiones muy concretas que pueden tener su repercusión en el presupuesto, pero que son las primeras que hay que quitar, que dependen del nivel nacional, que es, por ejemplo, la ley de 2012, en donde se imponen los copagos, en donde se imponen las restricciones en las cuestiones salariales a los funcionarios, etcétera, etcétera. Todo eso depende del Gobierno de la Nación, y es de prever que una de las primeras medidas que tome Pedro Sánchez, caso de que forme gobierno, que esa es la intención, sea la eliminación de todas estas restricciones de carácter social, ¿no? Y por lo demás yo insisto en lo mismo, lógicamente donde hay pocos ingresos, lógicamente las limitaciones de gastos están muy restringidas, ¿no? Lo que sí creo necesario, que los presupuestos, y vuelvo a insistir y lo he dicho 1000 veces, deben de atender sobre todo a las cuestiones de carácter social, que son ahora mismo necesidades básicas en la sociedad extremeña. Y por supuesto, después, dentro de esas posibilidades, incluso recurriendo al endeudamiento y negociando con el Gobierno de la Nación las limitaciones al déficit, que debe ser otra de las cosas que un gobierno nuevo que se imponga en Madrid debe eliminar también, haya posibilidades de recurrir al endeudamiento para llevar a cabo inversiones públicas en las localidades y en los polígonos industriales,
que dinamicen la vida económica de los pueblos, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de carácter agroalimenticia, ¿no? Domingo, acabando. A ver, ha habido algo que se está... porque no debemos identificar la no subida de impuestos con que realmente los impuestos no suban. Pongo un ejemplo. Si en el IRPF se suprimen una serie de bonificaciones, de exenciones, evidentemente el impuesto no sube, pero se paga más. Voy al grano. No sé lo que va a suceder, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones y donaciones. Si la bonificación que se aprobó hace unos años se va a mantener o no. Voy a dar solamente una noticia. En la región hermana andaluza, el número de renuncias a las herencias porque no se pueden pagar está subiendo estrepitosamente. Entonces, no va a subir el impuesto de sucesiones, a lo mejor no sube, pero si quitan la bonificación que se aprobó hace un par de años, que se me diga a mí dónde no está la subida de impuestos. Es decir, ahora se están realizando, y no hay problema en realizar donaciones de padres a hijos o de abuelos a nietos o de hijos a padres. ¿Por qué no? En la línea recta. Si se quita eso, seguimos. Lo que hay que mirar es el capítulo de gastos. Y lo que es muy importante a efectos de Estado autonómico. Lo has comentado antes, la financiación autonómica. Pero es que yo voy a la madre del cordero. El Estado de las autonomías hay que redefinirlo, porque ni política, ni social, ni económicamente es sostenible el actual estado de las autonomías. ¿Tiene que ver con la economía, la sanidad? Pongamos por caso. ¿Por qué a nivel nacional no existe una única tarjeta sanitaria nacional? No me canso de decirlo. A nivel de educación, ¿cuánto es el presupuesto de educación? Tan difícil es que haya un protocolo educativo, un sistema de estudio nacional y no que cada autonomía esto sea un reino de taifa. ¿Por qué no tenemos sistema de estudio nacional? Eso probablemente incluso conllevaría las competencias. Claro, por eso hay que redefinir el estado de las autonomías. Vale, de acuerdo todos. Para que sea un elemento no están de acuerdo porque Juan no está de acuerdo. Distorsionador. A ver, Juan, que no está de acuerdo. Tal y como está la situación, al menos en el aspecto educativo y en el aspecto sanitario, a lo mejor se pueden mejorar ciertas cosas, pues en sanidad habrá técnicos que lo concreten y en educación tal, pero lo que sí es cierto que hoy las decisiones están establecidas, se establecen desde Madrid, y Madrid es el que marca la pauta de las cuestiones básicas de carácter educativo, de carácter sanitario, en todos los aspectos, ¿no? Y el problema es un problema de carácter nacional y es un problema de fiscalidad progresista. En este país, cuando hablamos de la ley de sucesiones, habrá que tener en cuenta de a quién, todo es relativo, de cuántos son las sucesiones que se hacen, qué patrimonios son los que se transmiten, porque no es lo mismo transmitir una persona de una familia de clase trabajadora que tiene un edificio, tiene su vivienda, se la transmite a sus hijos, que esos grandes patrimonios que se transmiten de padres a hijos. No es lo mismo una sucesión en un caso que en otro. Pasa lo mismo que en las cuestiones empresariales, la cotización de las empresas. En este país las grandes empresas pues no pagan absolutamente, prácticamente no llegan al 5% de... Domingo, a lo mejor me puede resolver una duda al hilo de esto. En el impuesto de patrimonio hay una exención fiscal para menos de 700.000 euros en la actualidad, ¿no? El impuesto de patrimonio, sí, creo que son 700. 700.000, ¿no? Vale, perdona. Porque ahora lo que propone Podemos es bajarlo a 500.000, ese límite. Juan. Por eso digo que todo es muy relativo, que las sucesiones pues no tienen que considerarse lo mismo la transmisión de una vivienda básica para vivir que grandes hectáreas de terreno, grandes patrimonios, etcétera, ¿no? En definitiva, volviendo a la cuestión básica, en este país es necesario una fiscalidad de otro tipo, puesto que la que tenemos, el Estado se nutre prácticamente de las rentas del trabajo. Si hace unos años las rentas del trabajo suponían de la renta nacional el 70% del Producto
del 70% de la renta nacional, hoy no llegan ni al 50%. No, al hilo de lo que puntualmente ha comentado antes Domingo, y parece que estamos todos de acuerdo en que es necesario revisar el modelo autonómico, el de financiación, por supuesto, porque Extremadura tiene casi 42.000 kilómetros cuadrados y un poco más de 1 millón de habitantes de una población muy envejecida. Y hay una mesa que se y por ejemplo, claro, eso es vital, de diferentes grupos políticos para ponerlo en marcha. Es vital y ha llegado el momento de plantearlo. Ha llegado el momento de plantearlo, por muchas razones que quizás tenemos que en otro programa. Pero evidentemente cualquiera entiende, el propio presidente de la Junta del Gobierno nuestro lo ha dicho muchas veces, los patógenos no saben de enfermedades, los microbios, las bacterias, los virus no saben de límites, de fronteras. ¿No saben? Por lo tanto, la sanidad no entienden de competencia, ni de límites territoriales. En el tema educativo el error ha sido de bulto, porque ha propiciado un sistema muy endogámico, muy territorial, que ha desvirtuado incluso algo que es el simple sentido del Estado. No ya la idea de España desde un punto de vista patriótico, que yo lo soy, que yo soy de izquierda y me considero patriota, me quiero sentir patriota. Te van a denunciar. No sé si lo sabré hacer, pero me quiero sentir patriota. Y en ese sentido, creo que haber enseñado la historia de una manera yo sé la historia que estudié en las aulas, y la que me transfirió don Ramón Carández o don José Fontana o Tamames, cada uno en los libros donde se haya ilustrado después de haberse hecho su ciclo académico. Pero a mí me parece que el tema educativo ha dado un sentido sesgado de la educación y de la historia de muchos territorios que han salido de pronto con un planteamiento de un simplismo, luego lo tocaremos, que da vergüenza. Una falsificación de la vergüenza. historia. Y sin embargo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para poner una referencia, en Extremadura no se ha permitido una legislación que supere la vieja legislación minera de concesiones in eternum de explotaciones mineras de 99 años a un señor. Nosotros tres podemos inscribir mañana una mina y tener un derecho durante no sé cuánto tiempo, compartido con el Estado, que el Estado no recibe nada. La de Agua Blanca está al 50% del Estado, pero el Estado no recibe nada. Y sin embargo, eso es un tema vital para nuestro territorio. Vital, que ha estado dando dinero a expuertas en los años de gran demanda de materias primas. También a Bolivia, pero esta región que tiene 16.000 euros de renta per cápita, de PIB per cápita, la mitad que España, menos de la mitad que la Unión Europea, lógicamente, este es un tema que tiene que resolverse con legislación que permita actuar económicamente en acciones concretas. Tenemos que cerrar el tema porque tenemos que hablar hacerle una puntualización, Antonio, que si Venga, Juan, el tema que está planteando él nos ha metido dentro de la programación didáctica de Extremadura, de los currículos extremeños, porque la comunidad autónoma no lo ha considerado conveniente, porque hay una serie de currículos que sí se los ha metido la comunidad autónoma y que estaban a disposición o tenía posibilidad de ello, ¿no? Lo que sí es importante son las medidas de carácter nacional que se toman, que ha tomado el Partido Popular desde el momento que ha establecido la LOMCE, que son, por ejemplo, la eliminación de materias como la filosofía, cultura clásica, la reducción de actividades de materias como la música, la plástica, etcétera, etcétera. Y otras cuestiones como educación para la ciudadanía, o en fin, una serie de materias que dan una visión general diferente a la que se puede dar cuando se eliminan esa serie de materias. Yo creo que Domingo, porque estamos abriendo una cantidad de debates. Se lo recomendamos desde aquí. Especialmente, yo personalmente me gustaría que el bloque krausista se reactivara en la Domingo. Habla. Si hay algo en lo que ha fallado la educación, el impartir la enseñanza en la nación española con la democracia, y eso está en el débito, en el no haberlo hecho bien la democracia y este sistema partito-sindicatocrático, ha sido el tema de educación y de enseñanza. O sea, el nivel cada vez ha ido bajando cada vez más. Yo recuerdo de crío que los institutos se consideraban, lo que eran los institutos. Ahora, cada vez los informes europeos echan más por tierra el nivel de enseñanza en la nación española. Yo no entro ya en cualquier autonomía, en toda la nación española. Y después, el sistema impositivo no debe ser confiscatorio, incluso la Constitución lo prohíbe. Y hay tres puntales esenciales que en cualquier sociedad democrática
democrática de verdad, de división de poderes, no de democracia comunista como la que quieren implantar en Venezuela y los que están en el antisistema, ¿no? Y es el derecho de propiedad, el derecho a la libertad y, sobre todo, por encima de todo, la dignidad de la persona con el derecho a la vida y la libertad de pensamiento. En el momento que no tenemos eso, esto falla. Yo, una puntualización. La imposición confiscatoria en este país, por desgracia, se ha hecho para las clases trabajadoras, que son las que aportan dinero al Estado, porque las clases ricas en este país, las grandes fortunas, la banca, etcétera, pues prácticamente por aquí o por allí están exentas y tienen plena libertad. Para, si no quieren pagar, pues no pagan. Salimos del capítulo económico para hablar de la unidad nacional, que no es poco, no es moco de pavo, porque ayer el propio Guillermo Fernández Vara, al que se la ha citado aquí, ha estado refiriéndose a ella con la propuesta de Podemos en la que anteponía en la negociación el referéndum en Cataluña. Guillermo Fernández Vara ha dicho que la unidad de España no está en juego simplemente porque no es constitucional. Y para haber un referéndum en Cataluña debiera previamente plantearse la Carta Magna española. Algo parecido dijo también ayer Pedro Sánchez ante esta propuesta de Pablo Iglesias, quien por cierto se reunió con dos partidos independentistas, con Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, antigua Convergencia de Cataluña, que también, pues prácticamente no sé por qué se reunieron, porque al final Pedro Sánchez dijo que no, no y no, hasta 3 veces va a haber un referéndum en Cataluña. Por lo tanto, aquí la negociación se acabó, creo que rápido. Antonio. Sí, yo creo que este tema está claro, ¿no? No solamente lo que haya planteado Guillermo Fernández Vara, sino lo que en el sentimiento de todo está. Yo siempre he defendido que el Estado es la gran conquista, ¿no? Y el planteamiento del simplismo sobre el que juega de forma oportunista, dicho desde el punto de vista político, absolutamente respetuoso. Por otro lado, Podemos es un planteamiento porque, claro, ellos tienen una cuota importante en los territorios, en ciertos territorios, que computan y al mismo tiempo pueden disgregar, computan desde el conjunto de coincidencias, por ejemplo, en ese tema del derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación, ya decía Josep Fontana, que para mí es la referencia más importante después de don Ramón Carande en la historia, o Tullón de Lara, me pareció una cosa muy, muy significativa. La independencia se gana en la guerra. En la guerra, sin guerra no hay independencia. Eso es decir, de que yo me pongo con la flor delante de una cámara o de un tanque y pido la independencia, mañana, porque no la puede pedir Mérida, 865 kilómetros cuadrados, menudo paraíso fiscal tendríamos aquí, como Mónaco, más grande que Mónaco, con un río grande y varios chicos, en fin, bueno, con unos legados fantásticos, minería, agricultura, perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Que efectivamente eso debe ser una línea roja. Para mí lo es. Y yo creo que lo que estamos viendo, sin entrar en consideraciones, que si Rajoy, salvo que salga a colación posteriormente, yo creo que es muy, muy aleccionador y que, entre otras cuestiones, debe determinar que el pueblo, la sociedad, se implique en el juego político, pero el juego político objetivo, racional, reflexivo, y que sea capaz también de separar las piedras del trigo y que determine cómo en un momento determinado, de forma compulsiva, se dice hoy por parte de Iglesias, diciendo que no haya tanta tensión, que haya más... Pero oiga usted, ¿qué tensión? Bueno. Está habiendo normalidad y está habiendo un planteamiento que el PSOE, un partido que en origen es jacobino, central, estatalista, determina, sino que se lo hagan los corsos a Francia. Ya verán lo que pasa mañana. Pues, hago un Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y qué? Pues el Tribunal Constitucional le dice que no. Y mañana pues ya veremos qué pasa. Pero posiblemente es demoledor el número de españoles que dentro de un marco constitucional y por razones de peso, por razones prácticas, determinan vivir en un Estado. ¿Qué se le quita a Cataluña? Nada. Posiblemente se intenta hacer de Pujol un héroe o de algunos unos héroes y echar por tierra a la vieja convivencia con regiones
humildes, tranquilas, que se han comportado como colonias interiores del Estado, como el caso de Extremadura, Andalucía u otras, ¿no? Juan. Sí, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con Antonio. Creo que España es un Estado plurinacional en donde existen una serie de naciones, como por ejemplo es Cataluña, y que antes o después la Unión Europea nos impondrá el referéndum, porque de otra manera yo no sé a dónde iríamos a parar, pero lo que sí está claro que el hecho de que se pida un referéndum, el hecho de que se diga... Yo supongo que la soberanía es lo único que la Unión Europea no tiene, ¿no? Todavía. La Unión Europea de España, digo, políticamente nos impondrá un referéndum a fin de evitar otra serie de cuestiones, ¿no? Y el hecho de que en un país determinado, en una zona de ese país, ocurra lo que ha pasado en Canadá o en Escocia o en Inglaterra con Escocia y tal, pues es un hecho en donde se respeta la voluntad política de la gente. Y si hay un pueblo que quiere votar y quiere no ya independizarse, porque hay muchas opciones, el hecho de que haya un referéndum no significa que se vaya a ser partidario de la independencia, sino que se es partidario de que el pueblo elija. Y si queremos que el pueblo se implique y hay una mayoría que quiere esa implicación, pues que voten libremente, sin necesidad de que yo sea partidario de que haya una independencia. Puedo apostar por la libertad para votar, pero que se mantengan unidos. Y si los catalanes hoy día, yendo ya al caso concreto de Cataluña, quieren independizarse, es porque las políticas del nacionalismo español, porque lo mismo que hay nacionalistas catalanes, hay nacionalistas españoles, empezando por el señor Aznar, siguiendo por el señor Rajoy, el Tribunal Constitucional como entidad jurídica, etcétera, etcétera. Y precisamente si hoy tenemos que los independistas crecen en Cataluña, porque hace unos años, hace 5 o 6 años, el número de la población independista partidaria de la independencia en Cataluña a lo mejor era el 30%, hoy día ya es el 50%, y si se siguen haciendo estas políticas desde Madrid, por parte del nacionalismo español, en el cual se encuadran sectores del Partido Socialista y el Partido Popular, junto con otros partidos políticos que han surgido ahora como Ciudadanos, lógicamente dentro de unos años no habrá el 50% de catalanes partidarios de la independencia, sino habrá un 70%. Eso irá creciendo y esos catalanes rechazan, lo que rechazan en muchos casos hay que reconocer que el 80% de la población catalana, el 80% son partidarios de votar. De independentistas, partidarios de la independencia no llegan al 50%, pero partidarios de votar es el 80%. Y lógicamente, consecuencia ese aumento de independentistas de las políticas que se hacen desde Madrid. Y el Partido Socialista, obcecado en una España grande y libre, pues no puede ser. Vale. Domingo. Bueno, todo esto tiene relación naturalmente con las negociaciones que el candidato Pedro Sánchez está cumpliendo la obligación constitucional, está teniendo con los diversos grupos políticos. Y esto es un mensaje que le ha enviado literalmente y de manera abierta Fernández Vara a Pedro Sánchez. Y le ha dicho simplemente: oye, la unidad de España no está en juego y nos quitamos de referéndum. Esto es un mensaje a nivel público, pero en clave interna. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema de si se celebran o no nuevas elecciones, que después supongo entraremos. Pero hombre, a mí lo que no me gusta es que, primero, el concepto, se habla, un referéndum. Bueno, si está permitido el referéndum, a mí me parece un referéndum constitucional, es decir, que quien vote sea el pueblo español. Dicho de otra manera, quien tiene la soberanía nacional española constitucionalmente, que es el pueblo español. Yo no estoy en contra de un referéndum nacional, que los españoles, el pueblo español, la nación española, vote si quiere que parte de la nación española se independice o no se independice. Pero dejarle el voto solamente a los catalanes no tiene sentido. Es como si a los que hacen botellón, venga, botellón sí, botellón no.
¿quiénes votan en el botellón? Los que hacen botellón. Esos son los que tienen derecho a voto. Solo eso. No, hombre, si hay que votar sí al botellón o no al botellón, que vote todo el mundo. No solamente los que van al botellón, o no solamente los que no van al botellón. La libertad de elección. Por eso, aquí la primera base de quien va pidiendo cosas que no tienen sentido o que son anticonstitucionales es hacer uso de medias verdades o de grandes mentiras. Y aquí el concepto es muy claro. Referéndum, sí, pero un referéndum nacional. Es decir, que vote todo el pueblo español y que tenga derecho a voto todo el pueblo español. Que de otra parte es lo que permite la Constitución española. ¿O es que nos va a gustar la Constitución para una cosa y para otra no? La ley del embudo por un lado y la ley de no embudo, la parte ancha, por el otro. No, hombre, no. Seguimos. Acaba. Sí. ¿Por qué? Vamos, porque es evidente que en Cataluña, como en el resto de las regiones de España, si esto sigue así, hemos tocado antes el tema de educación, es evidente que de aquí a 15 años el 100% o el 90% de los que viven, de los españoles que viven en Cataluña van a votar sí a la independencia, claro que sí. Porque el adoctrinamiento y la falta de libertad va a seguir en aumento. No ha sido suficiente con los 35 años que llevamos, sino la imposición y la carencia de libertad de educación y de otro tipo que hay en Cataluña ya se va a imponer del todo, como se ha impuesto en el País Vasco, donde no se puede hablar nada más que de la Real Sociedad, del Atlético de Bilbao, del Eibar y de comer, porque como se hable de ETA o se hable de las víctimas de ETA, lo hemos arreglado. Domingo, hay durante miedo. 40 años durante 40 años nos estuvo adoctrinando Franco, y a pesar de esa insistencia y ese adoctrinamiento han quedado cosas en el comportamiento de los españoles, pero ese adoctrinamiento en cierta medida se ha superado, porque han surgido la necesidad de democracia, de libertad, partidos políticos de una clase, de otra, y estuvimos 40 años recibiendo un adoctrinamiento intensivo por parte de Franco. Vara y franquista. Yo creo que mezclas vara y franquista. Vara y franquista. No, estoy respondiéndote. Quizás es que Vara sea franquista. Domingo, estoy respondiéndote a lo que estás comentando de Cataluña, del adoctrinamiento. Los que no queremos no somos franquistas, somos muy constitucionalistas. Atiende, Domingo, te estoy respondiendo al adoctrinamiento que me estás hablando de Cataluña, que el hecho de que se insista en un adoctrinamiento no implica que se olvide o se deje a un lado lo que es la voluntad de las personas. Pero ahora identifica así, no. No estoy de acuerdo. Le toca a Antonio. Hay un error metodológico en este tema. El Estado es el Estado y tiene que estar por encima de la derecha, y será de izquierda, estará influido por las mayorías sociales. Pero efectivamente yo estoy convencido, y igual que creo que un debate más amplio de este tema, que no es el momento, te sacaría de tu error, en mi opinión, porque yo he leído a Espriu, pero también no puedo entender, por ejemplo, que un internacionalista, una persona de izquierda, plantee un tema endogámico de territorio. Me parece, en el juego de la lucha de clases, me parece un error monumental. Pero aquí sí tiene una razón, hay una razón importante, se ha dicho aquí reiteradamente. La educación ha comportado un prisma de opinión en los territorios, y especialmente en Cataluña, donde se ha desarbolado todo un viejo modelo que puede haber estado influido en unos momentos en la República por las visiones pedagógicas, por el bloque krausista y la institución de enseñanza, y en otros momentos por la educación de tipo escolástico, de la peor época franquista, de la más profunda. Pero evidentemente eso no justifica que se esté poniendo en almoneda la libertad del pueblo, la referencia que ha sido Barcelona para la progresía para todo el mundo, o lo que es una sociedad como aquella que es tan de España como el resto, aunque tenga sus identidades, y nosotros también tenemos las propias y nuestros literatos propios, como ellos tienen los suyos. Pero hombre, transferir ahí una idea de que la libertad se la da un referéndum que va a estar manipulado siempre en la intención que viene de una educación, claramente, porque hombre, comparar lo de Casanova y lo de en una guerra de sucesión, de un litigio sucesorio entre el archiduque Carlos y Felipe y los Borbones, me parece una vergüenza, porque eso no es verdad, eso es falsear la historia. Por cierto, ¿dónde se forjó la unidad de España?
1479, en los campos en la Albuera de Carija, en la batalla de la Albuera, después de la de Toro, la que definió la pugna sucesoria entre Isabel la Católica y su sobrina Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Beltrán de la Cueva, la hija de Enrique IV el Impotente, fue la Albuera, donde la nobleza extremeña se puso al lado de Alfonso, el rey portugués, que la habían casado con Juana, Juana la Beltraneja, y perdieron los derechos dinásticos en Mérida, en los prados de la Albuera. Históricamente, por eso la Albuera no se debe construir nunca. Históricamente, porque es un sitio fantástico. Antonio, históricamente, para la historia de España. La unidad de España está en la Albuera de Carija. Históricamente, España es un estado plurinacional. Hay una serie ¿Qué tiene que ver para pedir la independencia? Pero ¿quién está hablando? Vamos a ver. España es un estado plurinacional, en donde hay una serie de zonas, territorios como el País Vasco, Galicia, Cataluña, en donde el sentimiento nacional, pues, es diferente al que se plantea en el resto de este país. Un hombre ilustrado como tú no entiende ese planteamiento. Sí. Y ese hecho determina que históricamente, si Cataluña y la sociedad catalana plantea, ya te digo, estadísticamente en un 80%, tienen la voluntad política de decidir si siguen o no siguen en el Reino Unido. No, hombre, no. Todos los españoles en el marco constitucional. Ni mucho menos. Porque si no me llena una cosa es que voten, que tengan libertad para decidirlo. ¿Por qué no? A ver, por si Cartagena, si la población de Cartagena alcanza un estado tal en donde plantean que quieren seguir o no seguir, hay que respetar la voluntad política de la gente. Más espacio para normalizar. Claro. No, eso es así. Y no pasa absolutamente nada, porque Escocia, Quebec, etcétera, no pasa absolutamente nada. Pero que ¿en un estado federal o cómo? Es que depende, pero todo en un estado plurinacional. Pero si es que los catalanes, la inmensa mayoría, lo que rechazan es el estado nacionalista español. Un estado de corte federal que ya lo somos. Un estado plurinacional, de corte federal. Más opciones que no tiene. Antonio, de corte federal no tenemos nada. Quebec es francófono. Madrid es quien decide. Es diferente. En educación, en sanidad, en esto, lo otro es Madrid. En educación, en la redistribución, etcétera, en todo es Madrid. Podemos no va a hacer pasar la raya roja. No, pero si es que a los socialistas. Antonio, si no es Podemos ni no Podemos, es que está ahí, es la historia. Que no tenemos tiempo para más, que se nos ha ido el tiempo. Es muy interesante este debate y ojalá podamos hablar. Bueno, seguro que tendremos ocasión de poder hablar en más ocasiones. No eches más leña al fuego, tengo que abrir otro turno entonces. Yo creo que los MP, los Marianos y Pedro Sánchez deben irse y realizarse una coalición Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos durante un tiempo mínimo, con unos acuerdos mínimos y que la nación española vaya adelante. Porque si no, estamos acercando a Venezuela. Yo creo que Mariano debe de abstenerse, el PP debe abstenerse, formar gobierno el PSOE con Ciudadanos y el PSOE abstenerse. Son 3 partidos de Estado. Pero el PSOE tiene que abstenerse, tú lo has dicho. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, tanto el PSOE tiene que hacer un esfuerzo y Podemos tiene que hacer un esfuerzo, sobre todo no presentarse Pablo Iglesias con esa prepotencia, esa idea de salvavidas de España y todo lo demás, porque en el fondo hay un programa político muy similar al del Partido Socialista, y formar un gobierno de izquierda que saque a este país de la situación social y económica en la que nos encontramos. ¡Viva Venezuela! No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de España. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y agradecer la presencia de Domingo Hidalgo, si se callan, de Antonio Vélez y de Juan Viera. Gracias a ustedes por su atención. Mañana regresamos a una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña.